todos lo conocemos mucho, eh, sabemos del trabajo que él hace, eh, sabemos del gran conocimiento que tiene, conocemos varios de sus libros, de los libros que ha escrito, algunos con Enrique, y que él es un conferencista internacional, ¿no? Entonces, tenemos siempre la suerte de poder un poco beber de todas esas experiencias que nos trae. Isaac, infinitas gracias por tu presencia, por tu ayuda y por esta transmisión de conocimientos que tú nos traes. Gracias también a todos los hermanos por estar presentes en esta oportunidad. Así que, sin más preámbulos, vamos a pedir a Mari que nos haga la invocación para poder inmediatamente después escucharlo a Isaac. Gracias nuevamente a todos los que comparten con nosotros esta conferencia. Gracias, Mari. Te escuchamos, Isaac, con esta temática tan interesante que es simbolismo arcaico y universal, ¿no? Gracias. Te escuchamos. Bien, pues buenas noches de aquí ya. Pues, sí, buenas noches en España. Y buenos días casi en todos los lugares de América. Casi, no sé, porque en algunos será más tarde, pero más o menos. Pues nos da gusto que estemos nuevamente reunidos y sean bienvenidos los que no han estado en otras de los estudios que hacemos de la doctrina secreta del tomo número 2, que se denomina Simbolismo Arcaico y Universal. Confío en que hayan recibido la guía un poco retrasada, pues la envié, me parece que ayer, sí. Sí, Isaac, se repartió a todos. Ay, gracias, Dora. Y para que tengan una guía de los temas que vamos a tratar. Ahora, hay dos temas pues, que a mí me han llamado mucho la atención, pero a la vez ha sido necesario meditar sobre la simbología de los vamos a decir, de estos mitos. Pues no tengo más que agregar y vamos a empezar nuestro estudio. Para iniciar, vamos a sentarnos cómodamente y vamos a inhalar y exhalar lenta y profundamente 3 veces. Cadena de unión. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento, mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas, vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Que esa paz descienda sobre esto que nos presentemos, donde se invoca al iniciador único, hasta que veamos resplandecer su estrella. Gracias. Y voy a iniciar con este párrafo. Dice, ello justifica por completo lo que ha dicho el señor General Massey. El señor General Massey, ustedes han de haber oído mucho de él. Lo mencionan, creo que en las cartas de los Mahatmas. Y sus comentarios tienen que ver con la enseñanza. En este caso hay un comentario muy interesante. Dice, en su conferencia sobre el culto de la luna antigua y moderna. Vamos a oír vamos a tratar de entender este comentario. Antes quiero yo mostrarles el diagrama que está a un lado, son de las fases de la luna. ¿Sí? Si ustedes lo notan, en la parte de arriba, estas 3 lunas son las 4 crecientes. La luna llena y las 3 de abajo son el 4 menguante, hasta llegar a la luna nueva. Es muy importante, de alguna manera, para el tema que estamos tratando, que tengan en cuenta esta distribución.
A esto le llamaron también, creo que en la India, la quincena luminosa, dura 15 días. Y es cuando ustedes meditan, hay un apoyo para que la meditación se realice correctamente, hasta donde se pueda por las energías. Y en la quincena oscura, pues es un poco más lento el proceso de la meditación, por lo menos mantenerse hasta donde se ha llegado. Eso es lo que se menciona en el argot de la meditación para los estudiantes, los nuevos y los que estamos ya con un tiempo de meditación. Dice así el párrafo: el hombre en la luna, Osiris Sut. Yo encontré la palabra Sut, pero creo que debe ser Set, ¿no? Porque el siguiente es Jehová Satán, Cristo Judas y otros gemelos lunares. Es acusado a menudo de la mala conducta. En los fenómenos lunares, la luna era una, como la luna de doble sexo y de carácter triple, como padre, madre, hijo y varón adulto. O sea, ustedes y yo vamos a encontrar una serie de símbolos y significados de diosas y dioses, porque la luna tuvo primero, en la primera fase se hablaba de que eran dioses masculinos los que gobernaban, o eran las cabezas de la luna, y después fueron femeninas, ¿no? Las relaciones. Hay una serie de condicionamientos que datan desde tiempos muy antiguos, ¿no? Como lo hemos empezado a estudiar desde la semana pasada, los calendarios que se hicieron de forma primitiva, siguiendo las fases de la luna y los procesos de generación o reproducción de los seres humanos y de la naturaleza en general, pero sobre todo de los seres humanos, de las mujeres, ¿no? Cuando era fecundada, pues los meses de desarrollo del feto, después cuando llegaba la etapa del nacimiento, etcétera, etcétera, vieron que coincidía con las fases que estamos hablando. Y de eso vamos a tratar, porque la simbología que le dan en la antigüedad es de darle a estas etapas, a las tres crecientes y a las tres menguantes, aspectos de luz y de oscuridad. Por eso dice, el hombre en la luna era Osiris Set, Jehová Satán, Cristo Judas y otros gemelos lunares. Es acusado a menudo de la mala conducta. Vamos a notar que el tema de la polaridad va a estar muy inmersa en casi todas las divinidades, están inmerso en todo. La polaridad tiene un significado muy especial. Se acuerdan que es el segundo logos: espíritu y materia, luz y oscuridad. El primer logos es el logos, la vida una. El segundo, espíritu, materia, luz y oscuridad, bien o mal. Y el tercer logos es la mente, Mahat. Puede que en este sentido vamos a tratar de dilucidar en la visión, no solamente que nos menciona la señora Blavatsky sobre el significado de las fases y los símbolos de las diosas que gobernaban estas fases. O sea, había una diosa, sobre todo Artemisa, era la principal, la casta Artemisa, la que estaba muy Diana, también relacionada con las fases crecientes. Y con las fases oscuras, Hécate, que era triforme, o sea, tenía tres aspectos, para cada una de las fases del cuarto menguante. Pero vamos a ver más adelante. De este modo, el hijo de la luna fue el consorte de su propia madre. Esta frasecita yo la había encontrado originalmente en Cosmogénesis, cuando la primera manifestación, la primera diferenciación en el círculo, en el espacio sagrado para que se produce, surge una primera diferenciación, y a partir de esa diferenciación surgen los tres logos. Dentro de ese espacio, de ese círculo sagrado, está la Madre Inmaculada, ¿sí? La parte femenina
o Mula Prakriti, si quieren llevar a mencionar así el término, que viene ya de la primera creación infecundada, se puede decir, es inmaculada, por eso es Madre Inmaculada. Y simbólicamente ese centro tiene una relación, se utiliza la forma de que el hijo el primer logo, se puede decir, manifestado, fue el consorte de su propia madre, fue el que propicia en que Mula Prakriti pueda generar, junto con él, el segundo y el tercer logos y todo el universo. Vamos a decir, tanto material como espiritual. No se podía evitar, dice aquí el pasaje, si es que había de haber alguna reproducción. Ahora, llévenlo esto a la luna. A mí me estaba causando, no lo podía ligar, ¿no? No lo podía yo ubicar. En cosmogénesis se podría ubicar más, ¿no? Pero no tanto lo podía yo entender cómo lo ubicaría yo en el tema de la luna. Y más adelante lo vamos a ver. Dice en la parte de abajo, y se vio obligado a ser su propio padre. Estos parentescos fueron repudiados por la sociología posterior y el hombre primitivo de la luna fue suprimido. O sea, si antes había un hombre, era la madre, el hijo y el padre, quitaron lo suprimieron por un tiempo, porque volvió después a surgir otra vez cuando vemos a las diosas lunares, como en el caso de la Virgen María, tener a sus pies la luna y en los brazos al niño, que es el hijo. Pero no adelantemos. Vean aquí, yo es tratando de explicar este tema que tiene lo suyo. Miren, aquí están las fases, ¿no? Las tres inferiores son los cuartos menguantes. Las tres superiores son los cuartos crecientes. Esta es la luna llena, y esta es la luna nueva, ¿no? Entonces, cuarto creciente, Artemisa Loquia, así se le llamaba a estas tres fases. ¿Sí? Había varias otras diosas que también estaban formando parte. Esto es interesante que nos quede más o menos ubicable. Ahora, las fases, antes de hablar del medio, las fases oscuras, yo aquí puse, vean esta flechita, a ver si lo ven, dice, el cuarto menguante se simboliza como Hécate triforme, es decir, simbolismo de Hécate, la luna, celosa, vengativa, exigente y ávida de sangre. Es la parte oscura de la luna. Las diosas que representan los cuartos menguantes, que es triforme, o sea, tienen tres aspectos, porque yo lo ubico en que cada aspecto representa una parte de cada uno de los cuartos. Son tres cuartos menguantes. ¿Y qué hay en el centro? Para generar la quincena luminosa, simbólicamente se presenta la relación el hijo como marido de su madre. ¿Qué hay que explicarlo? A ver. Originalmente, la luna era, vamos a decir, andrógina. Las diosas y los dioses que existían en el pasado y posteriormente eran andróginos. Bueno, casi toda la jerarquía de dioses superiores son andróginos. O sea que poseen los dos sexos. Pero para cuestiones ya en los planos materiales, esa unión se separa, como el caso de Osiris y Isis. Isis es la parte femenina de Osiris, Set la parte oscura de Osiris, ¿sí? Pero que para cuestiones del mito y del proceso en el plano material, se tuvieron que separar como entidades separadas. Entonces, en el caso de esta divinidad que tenía los dos sexos, andrógina, la parte masculina y la parte femenina se separan. Llámesele desde el punto de vista de las fases crecientes o desde las fases menguantes. Pero es importante. La madre no puede generar si no hay
el concurso de lo masculino. Por un lado, se podía ubicar al sol como parte de esa divinidad masculina que se unía a la divinidad femenina y se generaba a partir de la luna llena o la luna nueva, o sí, la luna llena, toda la serie de fases crecientes. O sea, necesitan el concurso de dos polaridades, de la polaridad de la luz y de la oscuridad. No se puede evitar sin la intervención de los dos. Por eso, todos esos seres y esas jerarquías que las que hablamos la semana pasada, de que el mismo Jehová, en una de sus formas muy materiales, en los planos materiales, era Adán y Eva, porque él era masculino y femenino, y también fue Caín y Abel, porque era una metamorfosis o cambio que él producía en su generación como hermafrodita. Entonces, estos puntos los deberíamos ir más o menos captando desde el punto de vista simbólico, porque nos van a ayudar mucho cuando estudiemos los demás capítulos, los demás tomos de la doctrina secreta. Es más, Blavatsky insiste, dice, para poder entender bien muchos de los aspectos que se comentan en Antropogénesis, es necesario haber estudiado de alguna forma el segundo tomo, el simbolismo arcaico. Sí. Vuelvo a repetir, los tres aspectos que están aquí arriba, el cuarto creciente, el cuarto creciente y media luna creciente, esas son la quincena luminosa. Y vamos a decir que estaba en manos de Artemisa Loquia, de Diana, de Selene y de otras diosas, simbólicamente diferentes pueblos. Selene eran los griegos, ¿sí? También Artemisa, por supuesto. Y para el lado oscuro, cuando la luna dejaba de estar, vamos a decir, pasar a la quincena oscura, en los cuartos menguantes, había una diosa que se llamaba Heka. Simboliza pues, su parte oscura. Dice normalmente, dice la señora Blavatsky que está relacionada con los celos, la vengativa, la exigencia de la vida. Pero está sobre todo también, todas las diosas están relacionadas con la reproducción, con la generación de vida. A lo que sea de una manera o de otra. La polaridad la necesitamos. Entonces, esta frasecita del hijo como marido de su madre no es que sea incestuosa, ¿sí? Bueno, hubo una etapa en que los pueblos o algunos pueblos sí lo abolieron porque se oía medio malo, hijo de su madre, el marido es el hijo de su madre. Pero tiene significado porque cuando la parte masculina de la diosa y la parte femenina de la diosa se unen para poder generar las diferentes fases, generan vida, la unión de las polaridades, no tenían otra forma de decirlo, porque se generaba un hijo. Y ese hijo, de alguna manera, sería después el padre del siguiente, vamos a decir, proceso. Esto es una forma simbólica. Miren, esta imagen me la encontré de Hécate, si ustedes se fijan. Aquí tenemos a Hécate, miren, tiene tres caras, la parte oscura, y está Diana o Artemisa, ¿no? Diana le llamaban los romanos y Artemisa los griegos. Y vean, aquí está con su arco, y esa es la quincena luminosa, y Hécate la quincena oscura. O sea, es inevitable que todos los dioses lunares tengan esta polaridad. Por eso la semana pasada hablamos del tema de Jehová y su parte polar. Cuando él desciende hasta los planos materiales, transformado en la aportación que él hace para
ayudar a la humanidad a reproducirse, y pues mostraba los aspectos de luz y oscuridad, como estaban todos los dioses en los Elohim que participaron en esto. Sin embargo, en su última y más incomprensiva fase, se ha convertido en la doctrina fundamental de la superstición más grosera que se ha visto en el mundo. Pues estos fenómenos lunares y sus parentescos humanos, por la reproducción humana, ¿no? Las mujeres tienen su menstruación cada periodo de tiempo, regulado por las fases lunares, etc. Inclusive el incestuoso son las bases mismas de la Trinidad en la unidad de los cristianos. Aquí la señora Blavatsky lo que quiere decir es que tanto se le ha criticado a este proceso del hijo que se une con la madre para generar la vida, que al final han caído en el juego y también lo tienen en la Trinidad cristiana. Dice, por causa de la ignorancia del simbolismo, porque la gente no entiende el simbolismo, la representación sencilla del tiempo primitivo se ha convertido en el misterio religioso más profundo del moderno culto lunar. Es que el simbolismo nos decía, ¿no? Pues en las fases de reproducción, de crecimiento, de la siembra, de la generación del feto, etcétera, pues es la parte positiva. Y cuando venía la luna en retroceso, o sea, más bien que retroceso en la parte menguante, pues la parte negativa. Entonces, eso era simple en la antigüedad, los pueblos antiguos, los pueblos primitivos. No pasaba de que relacionaban los fenómenos lunares o astrales de los astros con las actividades humanas, de cierta forma. Vean, los egipcios, por ejemplo, muy relacionados con Sirio, ¿no? La estrella, que de alguna manera cuando ella ascendía, por la posición ilíaca o algo así que no recuerdo bien, se determinaba si el Nilo entraba, vamos a decir, se desbordaba, y los sacerdotes medían la altura del líquido hasta dónde iba a ser, si iba a haber agua suficiente para sembrar en todo Egipto o iba a haber carencias. Pero lo marcaba, me parece, el ascenso ilíaco, creo que sí, puede ser que me equivoque en el término de Sirio, es de esta estrella importante, sobre todo en la tradición egipcia. La Iglesia romana, sin avergonzarse ni poco ni mucho de lo que demuestra, pinta a la Virgen María adornada con el sol y teniendo a los pies la luna con cuernos. Miren, yo encontré esta imagen y aquí está la luna abajo, ¿ya ven? Está la media luna, ¿sí? Y con el niño lunar en los brazos. Eso no la encontré porque está en otras donde no se ve la luna, pero se ve con el niño, ¿no? Como hijo y consorte de la madre luna. La madre, el hijo y el varón adulto son fundamentales. Suena como si fuera un incesto, pero no es una forma simbólica de explicar la fenomenología del proceso y de la relación con la medición del tiempo, que en la antigüedad no tenía ningún problema, sea porque no entendían esos términos, aunque sí entendían las fases y cómo afectaba, o lo entendían muy bien porque entendían lo que significaban estos símbolos. Ya, nuestra ignorancia ha hecho, como dice acá, la Iglesia romana, sin avergonzarse ni poco ni mucho de lo que demuestra, pinta a la Virgen María adornada con el sol y teniendo a los pies la luna con cuernos, y con el niño lunar en los brazos como el hijo y consorte de la madre lunar. La madre, el hijo y el varón adulto son fundamentales. Los tres son uno. Y eso era natural. El gran problema es que, por un lado, la iglesia y esta y otras iglesias atacan por ignorar cierta simbología o porque no les interesa, no encuadra con el dogma que tienen, y por otra utilizan mucho esta enseñanza. Realmente se sabe que el cristianismo tomó muchísimo de los pueblos, de las tradiciones paganas, ¿sí? Sobre todo al principio, cuando se empezó
cuando empezaron a ver los concilios, pues Orígenes y otros padres de la iglesia habían sido iniciados en los templos paganos y ellos aportaron su manera de ver las cosas. Entonces, todo esto lo explico para que comprendan ustedes por qué se me ha interpretado, por qué se ha visto así. Y ya después la iglesia dijo, pues que si no lo pongo así no va a ser como me encaja en mi dogma, ¿no? En el dogma cristiano, católico sobre todo. De este modo puede probarse, y aquí la señora Blavatsky les aprieta la tuerca, que nuestra cristología es mitología momificada y enseñanza legendaria, porque es muy antigua, que no es nada nueva, que de un modo engañoso se nos ha impuesto en el Antiguo y Nuevo Testamento como revelación divina pronunciada por la voz del mismo Dios. O sea, esta parte es compleja, porque muchos de nuestros probablemente estudiantes que están escuchando este estudio tienen su propia práctica religiosa y yo por respeto trato de ayudar a que comprendan que ha habido muchas malas interpretaciones de la simbología pagana o de simbología de los pueblos antiguos y lo que ha hecho la iglesia es tomar de ello. Si ustedes analizan originalmente cuando empezó el cristianismo, el más primitivo, no había nada de lo que ahora se tiene. La gente se reunía con alguien que había escuchado a otro que había estado hablando del maestro, en las catacumbas o donde fuera, pero no había nada ni de misas, ni de símbolos, solamente el pez. ¿Por qué el pez? Porque la cruz vino posteriormente, dado que la gente no quería el símbolo de la cruz, porque ahí simbólicamente habían crucificado al maestro. Entonces, todo esto, sí, todo lo que ustedes y yo conocemos de las misas y todo lo se fue agregando en los concilios, ¿sí? No existía originalmente. Así, y lo que se dice que dijo el Maestro Jesús en la última cena, investíguenlo, ¿sí? Investíguenlo. Y todos los procesos que pudieron haberse dado o no dado. En realidad, no se puede, yo quiero pensar que los seres que hicieron todas estas modificaciones y arreglos, lo hicieron para ayudar a los demás, para que tuvieran una posibilidad de una visión, una creencia innovadora para la época en que se empezaba a dar. Con la caída del Imperio Romano, pues esto tuvo mucha más posibilidad. Era una época nueva y se necesitaba una visión nueva. Lo que pasa es que le metieron la mano para arreglarla. Con todas las tradiciones antiguas le agregaron. Yo creo que alguna vez leí que había misterios, los antiguos misterios de los pueblos paganos, parte de ellos se tomaron y las primeras manifestaciones de la tradición cristiana tenían misterios iniciáticos, y misterios menores y misterios mayores. Como el caso de Egipto, había misterios menores de Isis y misterios mayores de Osiris. En Grecia, misterios menores que se llevaban a cabo en mayo de cada año y los misterios mayores se llevaban a cabo en septiembre. Entonces, pues somos hijos de esa herencia de misterios y de formas muy adecuados, vamos a decirlo, muy preparado para que enganche con la mentalidad de nosotros. Yo lo quiero ver así. Recuerden que la religión es una manifestación, es una vía para manifestar esa energía superior, divina, espiritual que todos traemos y que necesita expresar.
Por eso yo considero que la religión tiene toda una función, por lo menos todavía, porque el ser humano busca esa expresión en muchas maneras y facilitarle al ser humano esa expresión le puede ayudar a ser mejor y crecer. Ahora, que tenga cosas que se hayan hecho especiales para que darle más forma y todo eso, pues no se puede evitar. Aquí vamos a consultar un libro que se llama El Zohar. Este libro, El Zohar, es una de las obras magnas, se puede decir, importantes, que ya lo habíamos tocado la semana pasada, para el desarrollo de la Cábala, de la ciencia, vamos a decir, esotérica hebrea. Es una preciosa alegoría que revela perfectamente el carácter verdadero de Jehová o Yahvé. Jehová, Yahvé, Jehová, en el concepto primitivo de los cabalistas hebreos. Puede verse en la filosofía de la Cábala de Ir Gabirol, que fue un famoso sabio, y traducida por Isaac Meyer, que es el que se le asume que tiene una versión de la Cábala mucho más original. A ver, esto es una visión de los hebreos cabalistas primitiva. Es una alegoría y la vamos a tratar de desmenuzar para ver si la podemos captar el mensaje. Porque para el estudiante avanzado, ya la señora Blavatsky decía, la literatura oculta se revela solamente cuando tiene cierta intuición y cierta meditación para penetrar en los mensajes que vienen de la enseñanza. La literatura en general tiene, sobre todo de la literatura religiosa, casi de todos los pueblos, tienen esos mensajes, pero no se dan abiertamente. Nos los tenemos que ganar a través de investigar, de estudiar y sobre todo de tener intuición. En la introducción escrita por el señor, aquí hay nombres, supongo que hebreos, Hizkei Ya, que es muy antigua y forma parte de nuestra edición Brody del Zohar, hay una relación de un viaje hecho por R. Eleazar, hijo de R. Shimon, y Yohai y R. Abba. O sea, 3 personajes encontraron a un hombre que llevaba una carga pesada, iban por el camino, y de repente vieron a un hombre que llevaba una carga muy pesada. Les llamó la atención. Hablaron con él, y las explicaciones que el hombre les dio de la carga, y él les da unas explicaciones que el hombre de la carga les hizo sobre la Torah, la Biblia, vamos a decir, sagrada hebrea. Eran tan maravillosas que le preguntaron su nombre y él dijo, y el hombre contestó, no me preguntes quién soy, pero continuemos con la explicación de la ley, de la Torah. O sea, iban por el camino, se encontraron con un hombre que llevaba una carga muy pesada y le preguntaron que por qué llevaba esa carga, a qué se debía que la llevara. Y él no les dijo que, primero no les dijo su nombre y después les dijo que les leyó la Torah y les empezó a transmitir la enseñanza, la sabiduría de la obra. Ellos se maravillaron, se quedaron así. Y aquí dice, y ellos le preguntan, ¿quién te ha obligado a caminar de ese modo levantando una carga tan pesada? Una de las preguntas que quisiera hacerlo después es, ¿quién suponen que puede ser él? Enseñaba muy bien la Torah, la transmitía con forma maravillosa. Quedan impresionados los 3 viajeros. Es una alegoría, están encubriendo una enseñanza. Al cual contestó cuando le preguntaron quién era su padre. Y él le dijo, la letra Yod, que es 10, y es la letra simbólica de Keter, y la esencia y germen del santo nombre, que es Yahvé, hizo la guerra. Aquí ya empezamos con las
con la simbología más compleja. Ellos le dijeron, si no quieres decir el nombre de tu padre, besaremos el polvo de tus... Si nos quieres decir el nombre de tu padre, besaremos el polvo de tus pies. Y él contestó, mi padre tenía su morada en el gran mar, y era allí un pez, y pone la señora Blavatsky entre paréntesis, lo mismo Vishnu, Dagón y Oanes, y lo cierra, que primeramente destruyó el gran mar, y era grande y poderoso anciano de días, hasta que se tragó a todos los demás peces del gran mar. Tírense esta alegoría. Está ruda, estos judíos la guardan muy bien. Obvio, para el hombre común, ni idea. Para los estudiantes, pues más o menos le pescamos alguna, porque ella da unas pequeñas explicaciones. Esta imagen que ven ustedes a la izquierda es la que yo me encontré del anciano de días, ¿sí? Que viene a ser quien cree. Simbólicamente es Keter, ¿sí? El primer logos. Aquí podemos trasladar la enseñanza a la enseñanza oculta. Keter es el primer logos. Estoy anticipando un poco. Joshma, el segundo. Y el tercero es Bina, que es la mejor, vamos a decir, manifestación de Jehová. Vamos a decir, es la forma más elevada de Jehová. ¿Sí? Porque tiene otras formas que descendieron a la materia. Entonces, vamos a volver a leer el pasaje. Dice, a lo cual contestó este hombre que cargaba un peso. La letra y en este caso Yod, la letra y la guerra, estos lo tienen que tomar. La letra hizo la guerra y ya veremos por qué. Vina es la tercera sefira, femenina, la gran madre. Pero recuerden que los sefirot, como todos, eran andróginos. Había una polaridad. Si compartimos la idea de que Dina es el segundo logos en la tradición oculta, ella es luz y oscuridad, bien y mal. Recuerden que hay tres logos, ¿no? El logos en manifestado, que se vuelve manifestado, el primer logos, el segundo luz y oscuridad, y el tercero la mente, Mahat. Yo lo he estado viendo así. Por supuesto, el tercer logos puede ser Hochman, ¿sí? La sabiduría. Bueno, hay una serie de movimientos que puede ser que en algún momento pudiéramos empatarnos, pero voy a volver a leer el pasaje. A lo cual contestó, la letra y hizo la guerra. Pues sí, con la polaridad se volvió la guerra en el mundo, en todo. La lucha. ¿Sí? Porque en realidad, la luz y la oscuridad antes eran uno, la vida una, el primer logos. Pero vamos a decirlo así, el primer logos hace esto. Se genera el segundo logos. El primer logos seguía. Pero vamos a decir que emana el segundo logos. O sea, aquel cero en las matemáticas, simbólicamente el cero, en las matemáticas de este sabio griego. Acuérdense que el cero es básico para que exista el 1, 2, 3, 4, toda la serie de números. Entonces, el cero, que viene a ser antes donde está la Gran Madre Inmaculada, vamos a hablar algo así, genera a través del Hijo, que se convierte en su marido, el primer logos, el logos manifestado, el 1. El 1 genera el 2. Y después viene el 3. Esa es la triada de la corona del árbol Sefirotar, Keter, Hoshma y Bina.
que también lo tenemos el primer logos, el segundo logos y el tercer logos en la tradición oculta. Y las tradiciones religiosas le han llamado Brahma, Vishnu y Shiva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí hay de todo. Entonces, volvamos a ver, a hacer un reprise. La letra Yod, que significa 10, y es la letra simbólica de Keter, y la esencia y germen del santo nombre, Yahvé hizo la guerra. Y Yahvé. O sea, Keter. Porque la pregunta que le hacen tiene que ver quién es su padre. Más o menos ahorita en el diagrama que vamos a ver lo vamos a explicar un poco más en detalle. Dice, si no quieres decir el nombre de tu padre, besaremos el polvo. Si no quieres decir, besaremos el polvo de tus pies. Y él contestó, miren esta frase. Mi padre tenía su morada en el gran mar. El gran mar es Vina. Y era ahí un pez, lo mismo que Vishnu y Dagón y Ovanes. Estamos hablando quizá, si no me equivoco, de una época muy primitiva, cuando la tierra estaba envuelta en el agua y los seres que habitaban eran acuáticos, vamos a llamarlo así. Y creo que había un avatar, en la tradición, como dice acá Vishnu, que primeramente, dice, el anciano de días destruyó el gran mar, porque en realidad se tuvo que secar ese gran mar, si no me equivoco, porque había ahí seres que no estaban de acuerdo al plan de la creación. Y era grande y poderoso el anciano de días hasta que se tragó a todos los demás peces del gran mar. O sea, de repente la alegoría nos hace referencia a un pasado muy lejano. Creo que aquí lo explico un poquito menos, un poquito más. Sí, espero que sí. Un acercamiento a esta alegoría del Zohar. Hay un hombre con una carga pesada. Este hombre explica la Torah maravillosamente a los 3 hombres que lo encontraron. Y este hombre no desea dar su nombre. Hasta ahí creo que no hay manera de confundirse. Le preguntaron, ¿quién te obliga a caminar con ese modo llevando carga tan pesada? Pregúntense, ¿quién le obligaba? Enseñaba la Torah maravillosamente. Para mí representa esa condición de responsabilidad. Es posible que tenga que ver con una de las deidades de los sefirotes. Yo aquí marco, miren, el último cuadro dice así, respuesta. La letra yo lo que aquí es la letra simbólica de Keter. Si estamos hablando del 10, la corona, ¿sí? Keter. La segunda era la sabiduría, Jochma. Y la tercera, el entendimiento, Vina. El germen, dice, y el germen del santo nombre, Yahvé, hizo la guerra. Ya, y aquí lo vuelvo a poner, miren. Vuelvo a repetir, porque esto no se da si no se pesca así. Preguntaron por el nombre de su padre. Mi padre tenía su morada en el gran mar, que era Vina. O sea, simbólicamente estaba en ese gran mar. Vina puede ser el segundo logos de la polaridad, luz-oscuridad, que es la guerra. Y era ahí un pez, lo mismo que Vishnu y Dagón, que primeramente destruyó el gran mar. Y era grande y poderoso el anciano de días, Keter.
fue el que destruyó el gran mar, hasta que se tragó a todos los demás peces de ese mar. Es una etapa muy antigua. Asumo que esta enseñanza tiene que ver con la etapa de los intentos por generar seres, el plan de los seres humanos, y que fracasaron varias veces y tuvieron que ser destruidos. Sobre todo cuando la Tierra quería tener a fuerza seres vivos, seres inteligentes, o sea, y le decían que no estaba preparada las jerarquías divinas, pero ella generó, con los sobrantes del globo anterior, generó vida. Y decían los Dian Chogans que vinieron, eran malvados y destructivos los seres que habitaban los mares. Entonces aquí vuelvo a relacionar a Keter, el anciano de días, y a Vina como el segundo logos, lo que acabábamos de hablar. Vina, cuyos nombres divinos son Jehová, Jan y Elohim, es sencillamente, eso es un comentario importante, el Tiamat caldeo, el poder femenino que preside sobre el caos. Él, porque Jehová, Yah es femenino y Jehová masculino, es idéntico a nuestro caos, padre, madre, hijo en el plano material. Es ahí donde en Antropogénesis se habla de que él, cuando desciende hacia el cuarto plano de manifestación para ayudar a la generación de seres humanos, es el Jehová andrógino, que en realidad él es Caín, él es Adán y Eva, que es masculino-femenino, y después en su permutación se convierte en Caín y Abel, como hermafrodita. Esa simbología es muy rica. Y esta parte lo vuelve a tratar, porque en este pasaje la señora Blavatsky le dedica esa parte. Dice, Deus y Demon a la vez. El sol y la luna, como parejas. Bien y mal. Dios y el demonio. La polaridad no la podemos evitar. La misma luna lo muestra con sus fases, luz y oscuridad. La teología cristiana descubrió más tarde que era la serpiente y el diablo. Vamos a decir que ese es un punto a discutir. El azar escuchó sus palabras y le dijo, tú eres el hijo de la santa llama. Eres el hijo de Rabham Nun Ash-Shaba, el antiguo. No sé quién sea. No lo pude encontrar en la traducción que tengo, en el libro que tengo. Decía, paz en arameo, amarco o caldeo es Nun. Tú eres el hijo de la luz del Torah. Y la señora Blasque le pone Dharma. O sea, identificar a este personaje no es tan fácil. Yo había pensado que era Jochma, porque él enseñaba la Torah. Y el que enseña la Torah, con la maravillosa forma de enseñarlo, tenía sabiduría. ¿Sí? Jochma. O sea, están los tres, ¿sí? Keter, el anciano de días, pues arregló primero un tema que no salió bien al principio de la evolución. Yo estoy pensando que puede ser por ahí. Después, en la relación con la luna, pues ahí se arma la buena, porque mientras Vina era la mejor forma manifestada de Jehová en la corona, cuando esa forma se permuta y desciende a los planos materiales para generar vida, pues se convierte en Dios lunar. Y ahí es donde está la relación de pareja, como está luz y oscuridad, bien o mal, y pues es Jehová, Satán, una cosa así. Osiris, Set, que también es su parte oscura. Recuerden que no es que hubiera otro, es que eran las partes complementarias, simbólicamente la polaridad.
Luego explica el autor que el Sefira femenino Bina es llamado el Gran Mar por los cabalistas, como acababa de decir. Por lo tanto, Bina, cuyos nombres divinos son Jehová, Jan y Elohim, es sencillamente el Tiamat caldeo, el poder femenino, el Talat de Veroso, que preside sobre el caos y que la teología cristiana descubrió más tarde que era la serpiente y el diablo. Es complejo. Esto es lo que de alguna manera pudiéramos entender de esta alegoría. Yo siento que se puede sacar más, pero yo tengo que reconocer que ignoro las claves que a veces los sabios hebreos ponen, porque ven que tienen números representados por palabras y tienen otros significados, y ahí yo me declaro pues que no conozco a fondo esa parte. O sea, lo que pudiéramos comentar es un poco de intuición, un poco del estudio que estamos haciendo. Ella, él, o sea, Jehová, es el Hex celeste y Eva. Este Jehová o Jehová es pues idéntico a nuestro caos, padre, madre, hijo en el plano material, en el plano lunar y en el mundo puramente físico. Deus y demonio, Dios y el demonio. A la vez el sol y la luna, el bien y el mal, y Dios y el demonio. Esta parte es importante. Quizá comprendamos más a las manifestaciones de este ser o de esta jerarquía de seres, de estos Elohim, porque ahí era un Elohim que vino a ayudar a la generación de la humanidad. El magnetismo lunar genera vida, la conserva y la destruye, que es lo interesante, tanto psíquica como físicamente. La quincena luminosa pues genera vida, llena de energía, muy positiva, ayuda a las plantas a desarrollarse, etcétera, etcétera. Pero en la quincena oscura chupa, vampiriza, se puede decir. O sea, no se puede evitar que la luna tiene esa polaridad. Y si se le considera astronómicamente, la luna es uno de los 7 planetas del mundo antiguo. En la teogonía es uno de los regentes de la misma. Lo mismo entre los cristianos hoy día que entre los paganos. Los primeros la mencionan con el nombre de uno de sus arcángeles y los últimos con uno de sus dioses. La luna tiene lo suyo. Tiene más riqueza en la simbología que el sol. A mí me causa ese misterio que tienen. Venimos de ella, de la cadena lunar, todos nosotros. Somos mónadas que evolucionamos en la cadena lunar. Y en el mejor de los casos, fuimos animales que salimos con buena calificación y pasamos a ser seres humanos. Hay otros más avanzados que eran seres humanos que no acabaron bien, pero bueno, eran humanos y eso les valió ser humanos ahora en esta evolución, de acuerdo a la enseñanza oculta. Pero ¿cómo habrá sido esa cadena? Igual que la nuestra, yo supongo que ha de haber sido menos desarrollada que esta. Y por supuesto, la siguiente que venga, por analogía, deberá ser mejor que esta, porque ¿cómo hace la cosa? Pues a ver si acabamos. Ya no hablemos de la cadena, hablemos de la ronda. Cómo se ve el mundo, pero yo confío en que sí. Aunque se acabe una gran parte de la humanidad, por supuesto. No es un cuento de hadas, dice la señora Blavatsky. Y en lo que se refiere a los piadosos sacerdotes, puede mostrárseles el mismo culto en sus escrituras, por más desfigurado que se haya en la traducción, que ese es el problema. La traducción es traidora. Los italianos dicen traductore traidor. La literatura de los evangelios está todo en griego, porque no está en arameo. Entonces ya esa traducción se pasó a traer todo lo que eran claves ocultas. Si no todas, la mayoría. El culto solar y el culto lunar, así como también el culto de las estrellas y de los elementos, figuran y pueden encontrarse en la teología cristiana.
Por supuesto, está en todo. Ustedes lo van a ver que no se acusa mucho a los pueblos paganos, pero también se repite lo mismo. Se acusa de la magia, que no sé qué, la manejaban en los misterios. En las misas se hace magia, para convertir la sangre, el vino en la sangre y el pan en el cuerpo de Cristo. No nos costaría mucho reconocer que esa línea de enseñanza, de alguna forma, tiene el poder de ayudar a los seres humanos a que puedan manifestar todo ese potencial espiritual en los diferentes grados de evolución y de madurez que tengan. Si lo viéramos, nos daríamos cuenta que no tiene caso luchar por las tradiciones a las que pertenecemos, sino al contrario. Hablamos de la misma fuente, la misma vida una, el mismo Dios. Si quieren hablar como Dios. Aquí tengo el calendario de Dendera, si no sé si lo conocen. Vean está en Dendera, en Egipto. Fíjense que este calendario tiene algo muy particular. Hubo estudios de la posición que tiene ahí los astros. Miren, muchos de los astros están aquí. Está el toro, ¿no? El león aquí está. Hay muchos de los signos zodiacales actuales. Este calendario, para haberse hecho, los que conocen el tema, cómo se hizo, decían, se necesitaban más de 100,000 años de observaciones del cosmos para poder haber ubicado las constelaciones que están manifestadas en el calendario. Más bien por ahí ya la vemos. A ver, dice el pasaje, por ahora se ha visto que los planetas, los elementos y el zodiaco no solo figuraban en Heliópolis por las 12 piedras llamadas misterios de los elementos, sino también en el templo de Salomón. Y como varios escritores lo han señalado, en algunas iglesias italianas antiguas y hasta en el Notre Dame de París, donde puede verse actualmente de alguna manera la simbología de la zodiacal o de los elementos. O sea, no se puede decir no estamos en contacto con nada. Es imposible que se pueda desarrollar esta corriente de vida, de poder viviente que viene de las grandes tradiciones antiguas, que fue modificado de aquí, los egipcios, los caldeos, los griegos, los romanos, le hacían agregados, pero había una línea vamos a decir, de vida que renovaba a las personas que manifestaban esas prácticas, aunque fueron los diferentes grados de madurez. Ningún símbolo, ni aún el del sol, fue más complejo en sus múltiples significados que el símbolo del lunar, como lo acabo de decir. Hay muchísimas. Fíjense que a mí me llamó la atención, ¿no? De que cada fase está determinada, tanto la quincena de luz como la de oscuridad, guante, está relacionada con diferentes dioses. Unos manejan la luz y otros manejan la oscuridad. Me gustó mucho que la diosa Artemisa sea la que maneja una manifestación, supongo, de ella. El sexo, por supuesto, era doble. Para unos era varón, porque un tiempo el dios de la luna era varón, no era mujer, no era femenina. El rey Soma, Indo, por ejemplo, y el Sin caldeo, que eran dioses lunares. Para otras naciones era hembra, las hermosas diosas Diana, Luna, y Litia y Lucina. O sea, las épocas fueron modificando y fueron indicando de alguna manera estos cambios. Pero ahora nos referimos principalmente a la más casta y pura de las diosas vírgenes, la luna Artemisa, a quien Pamphos fue el primero en darle el sobrenombre de Kalesh. ¿Qué significa eso? Pero bueno. Y de quien Hipólito escribió Calesta Polum Parthenim, esa es en latín. Esta es una de las figuras que más me gustan. Tengo una de estas. Esta Artemisa Loquia, la diosa que presidía la concepción y el nacimiento de las criaturas,
en sus funciones y como triple Hécate, la parte de los menguantes, la deidad órfica, el predecesor de los dioses de los rabinos y de los cabalistas precristianos y de su tipo lunar, Jehová. Bueno, así está la cosa. La diosa Trimordiok era el símbolo personificado de los diferentes y sucesivos aspectos presentados por la luna en sus tres fases. O sea, cada fase tenía un significado. Y esta es la última. Y esta interpretación era ya la de los estoicos, mientras que los órficos explicaban que el epíteto de Trimordiok, que aquí está, Hécate, por los tres reinos de la naturaleza sobre los que ella reina. O sea, tres reinos de la naturaleza que están relacionados con las diferentes etapas de la luna, ¿no? Las diferentes fases de la luna. Hécate luna, celosa, ávida de sangre, vengativa y exigente, de la parte oscura. Obvio, si vemos muchas de las diosas, algunas quizá no lo sean, porque estén más hacia el lado de la quincena brillante, etcétera, etcétera. Bien, fue interesante este estudio en el sentido de estos pasajes que la señora Blavatsky incluyó. Yo al menos aquí aprendí, porque yo tenía nomás la idea de que el hijo es el marido de su madre, pues que se aplicaba y era más entendible en el origen, ¿no? de la fecundación para de los tres lobos, que ahora que estaba relacionado con la luna, yo no le agarraba la onda, sí, voy a decirlo. Hasta que más o menos, pues sí, ¿no? Sí. Y yo también creo que me quedo corto. Pero bueno, para el estudio que hemos hecho, vale la pena que lo medite. Bien, vamos a terminar y a ver qué preguntas hay. Oh, Dios, van a estar buenas. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién pregunta? Qué bueno que no hay. Es que ha sido un aluvión, Sí, yo digo aluvión. sí. Es un tema muy abstruso, ¿no? Muy complejo. Y hay que, como tú dices, hay que ir meditándolo parte Sí. por parte. ¿Ah? ¿Ah? Mira, yo le agarré bien cuando me di cuenta de que las fases brillantes son 3 y las fases menguantes son 3. Por eso, del lado de la quincena de luminosa, ¿te acuerdas que nos dicen en meditación? Ahí se avanza. Y en la quincena oscura, en la menguante, hay que mantenerse porque puede haber un retraso debido a que las energías son en contra. O sea, la luna tiene una relación muy interesante con la polaridad. Y yo empecé ahí a agarrar el hilo un poquito. No digo que sea mucho. Pero, y como hay un montón de diosas y símbolos, y Blavatsky mete a Tiamat y a On, Dogon, y un montón de imágenes de caldeos de otros pueblos, pues hay que estar muy atento. Tienes razón, hay que ir meditando esto con calma. Exacto. A ver, Guille, por favor. Otra vez tengo problemas. ¿Me oye, por favor? Sí. Como dice Dora, es un tema tan abstracto, pero tan importante, porque la luna es uno de los eventos más importantes para la cadena terrestre. Por eso es que todas las tradiciones la han tomado en cuenta, y para penetrar en las tradiciones tendríamos que tener la clave. Como tú dices, yo penetro hasta donde puedo, pero lo que estás haciendo, Isaac, es llevarnos de la mano, porque esto se tiene que entender solo despertando intuición. Necesitamos intuición para penetrar en estas tradiciones que, como dicen todos los mitos, en el fondo tienen su verdad, y tiene tan verdad que es el origen de la cadena terrestre, que es el origen de antropogénesis, el origen de cómo aparece el hombre, de la participación fantástica de los lunares en nuestra cadena. Yo te agradezco realmente porque nos vas llevando, si bien sufriendo nosotros, pero nos vas llevando. Esto es de despertar intuición, si no, no lo vamos a entender. Gracias, Isaac. Sí, mira, somos hijos de la luna.
Sí. ¿Guste o no? Somos hijos de la luna porque nuestros aspectos espirituales vienen de esa evolución. Cuando la luna pasó por todos sus globos, que también tuvo 7 globos, 7 rondas, probablemente hubo diferencias bastante grandes en el sentido de la evolución que tenemos ahora nosotros, pero le debemos, realmente es nuestra madre desde el punto de vista que nos cobijó durante, supongo, cientos de miles de años o millones de años en toda esa evolución que duró en la cadena lunar. Y ahí entiendo que sea un gran misterio, porque de remate tiene cosas muy, muy particulares, ¿no? Tiene una forma de moverse en el espacio, ¿no? Tiene fases que se muestran positivas, otras negativas. Se relaciona con todos los dioses masculinos que reproducen. Tiene efectos sobre la mujer, sobre todo en la generación de seres, etcétera, etcétera. O sea, ahí uno se puede decir que va uno dando pasos firmes, pero lentos en muchos sentidos para poder entender quizá toda la riqueza de la simbología. Gracias. Gracias a ti, Guillermo. Sí, Isaac, había visto, bueno, de lo que puedo transmitir, de lo que he captado. Nos describe al mismo tiempo 3 niveles. Yo he encontrado 3 niveles de explicación y ella nos dice son 7. Hay 3 niveles como un poder generativo a 3, te digo, a 3 niveles de manifestación. Y me había llevado a aquel gráfico en el que ella muestra lo de Oriente y Occidente, o sea, está viendo uno de la Cábala, dice, y el otro habla está en el 3, ¿no? Y ahí están los niveles comparativos y vamos a ver cómo está ubicada la primera triada inmanifestada, que nos los muestra aquí, esa inmanifestada, luego la manifestada y luego está la generativa. Entonces hay que agarrarle, seguirle el hilo y como tú nos has ido guiando también, agarrarle el hilo donde nos está describiendo el nivel generador, tanto en lo inmanifestado, en los planos de creación que ella dice, los ideales de creación y en el manifestado. Sí, es bien complejo, pero sí. Mira, muy, una muy de las cosas que a mí interesante. me han llamado la atención es que hay una de jerarquías o seres superiores en los niveles más elevados. Cuando ellos descienden a los planos más materiales, se modifican, se materializan y se transforman. Y de una deidad como Vinan o como Jehová, que es la mejor versión, se va a comportar como un generador de vida, ¿no? Muy material, ya muy materializado. Esta parte a mí, cuando la estudié en antropogénesis, me llamó tanto la atención que estuve reflexionando un buen rato sobre esa parte, ¿no? De cómo es posible. Probablemente siga siendo un misterio porque la doctrina no dice todo. Dice una parte. Pero nos ayuda a entenderlo. Sí. Muy bien. Sí, Guille y Enrique Chuy están con la mano nuevamente levantada. Sí. Ay. Sí, Guille. sí, los problemas. Sí, claro, yo entiendo que hay diferencia de niveles, de estatus de las jerarquías del que llegaron de la luna, porque llegaron en 7 niveles, ¿no? Los más adelantados que fueron los arhats, digamos, y de ahí venía en desnivel hasta que nos llegó, como dices tú, el aspecto oscuro también, ¿no? Sí, todos lo transmiten. Cuando se crean los primeros 7 hombres primordiales, o sea, los 7 primeros seres, las 7 primeras sombras, que son
ubicadas en el naciente planeta Tierra, estaba todavía en las zonas estas, en diferentes lugares. Los 7 Pitris Barishat le dan cada uno su característica personal, ¿no? Del color, complexión, o sea, cualidades a esas sombras, ¿no? Que así menciona la doctrina, ¿no? Sí. Y Gracias. a ti. A ver, Enrique Choi. Doctor Jauli, haciendo un análisis, digamos, del árbol de la vida, digamos, se puede, digamos, como manifestaron anteriormente, ver varias manifestaciones en diferentes, digamos, planos, ¿no? En el plano inmanifiesto, digamos, está esa trinidad inmanifiesta, ¿no? Keter, Homan y Binah, ¿no? Sí. Y posteriormente ya vienen las demás 7, ¿no? Que dan los 10 éfiras, ¿no? Haciendo una analogía con el Gita, digamos, se puede decir que la primera trinidad, digamos, es el equivalente al Brahman supremo, ¿no? El cual es la base, ¿no? Digamos, de toda esta manifestación, pero lo interesante está en Mula Prakriti, que, bueno, equivaldría con Chesed, ¿no? Y con el siguiente creo que es Gerubá, que equivale a Mahat. Entonces, todas esas 7 emanaciones de esas grandes jerarquías es simplemente emanación de Mahat. O sea, en la Prakriti no hay nada. Esos gunas están fusionados en una unidad nada más. Entonces es el plan, digamos, arquetípico donde están los gunas en una unidad y que todavía no hay nada, ¿no? Entonces, de esto se puede decir que todo empieza en Mahat. Sí. Mahat ahí está la clave de todo, ¿no? Sí, y exacto. no se puede especular nada de ese Keter, Homan y Binah porque pertenecen al mundo de la no manifestación. No sé qué opina. Sí, estoy de acuerdo. Isaac, perdón, cuando iba nombrando las categorías a los dos, Mula Prakriti más o menos está a la Shekinah, o sea, la que cubre aquella parte que no observamos, o sea, el Mula Prakriti, hasta ahí podemos llegar. Claro, es el velo. Para Brahma, ese es el velo. Esa es la Shekinah, esa es la que cubre aquella parte inmanifestada. Y luego recién viene en el árbol sefirotal, vienen las séfiras que nosotros conocemos. Mira, yo no estoy seguro que sea la Shekinah la que... es el velo, que cubre la Shekinah. Bueno, en realidad nuestro universo, sí. O la cosmogénesis de este universo que es de la oscuridad, así dice los Puranas, la madre ya está fecundada desde el anterior universo que era el de la luz. O sea, habría que ubicarnos. El primer universo que se formó es el universo, vamos a decir, fenoménico, donde se crean al Sol y a las jerarquías, incluyendo a las 7 cabezas de los 7 planetas sagrados, incluyendo a Lucifer. Y otra cantidad de fenómenos materiales que van a surgir después de un descanso de 4.300 millones de años. Todo queda en statu quo. Pasan esos 4.300 millones de años y aparece el universo de la oscuridad o el material o el nuestro. Ahí ya la madre no viene fecundada por Parabrahman en el anterior universo. Por eso le llaman la Madre Inmaculada. Y ella es la que, a partir de ese proceso de emanación, pues genera el primer hijo, el logos inmanifestado, que se convierte en manifestado, que sería el hijo de su madre, o el marido de su madre, quieras llamarle. Esa, Guille. Y ahí, pero es un término simbólico que yo creo que no se puede, que en el pasado no habría problema por decirlo, porque eso huele a incesto, pero pues es una forma de decirlo, porque estamos hablando de energías, no de seres. Y a partir del tercer logos, que es Mahat, como dice este chico, que tiene toda la razón, a partir de ahí empieza a generarse los 7 primordiales, los Lipika, los Manasaputras, todos vienen en cascada.
hasta que Claro. llegamos al ser humano, que está hasta... Sí, las 7 céfiras que vienen después. Sí, son las 7 SF, exacto. O sea, hay una correspondencia muy grande entre la cábala y la tradición oculta. En Blavatsky dice que Sí, las ese dos gráfico que está en el 3 es muy, muy ilustrador, ¿no? Y Sí. ella lo que compara es muy ilustrador. Sí, muy bien. Pues, Gracias, al Isaac. contrario, si ya no hay más preguntas, no hay. Vamos a